Cada día, en algún lugar del mundo, alguien abre un cajón, toma un par de jeans y se los pone sin pensar. Una pierna, la otra, botón, cierre, listo. Y sin embargo, ese gesto rápido está conectado a una cadena industrial gigantesca que puede tardar meses, cruzar países enteros y depender de cientos de máquinas trabajando sin descanso. Lo que parece una prenda simple es en realidad un producto de ingeniería, logística y control de calidad construido para una sola cosa: repetirse millones de veces sin perder su forma, su talla y su identidad. Este es Proceso Completo, y lo que vas a escuchar es el viaje real de unos pantalones jeans hechos en megafábricas, producción industrial en masa, desde una fibra vegetal en el campo hasta una caja sellada lista para llegar a una tienda. Todo empieza lejos del sonido de las máquinas. Empieza en el campo, donde el denim nace como una planta. El algodón crece durante semanas hasta que sus cápsulas se abren y aparece esa fibra blanca y ligera. Pero la industria no cosecha algodón como quien recoge una fruta. La industria cosecha consistencia, la longitud de la fibra, la limpieza del material, la humedad, las impurezas. Todo se mide. Porque cuando fabricas millones de jeans, una variación pequeña se vuelve un problema enorme. Cuando la temporada llega, el campo cambia de ritmo. Entran cosechadoras gigantes que avanzan como fábricas móviles, arrancando la fibra con sistemas de peines, rodillos, succión y separación. En minutos hacen lo que antes tomaba horas. El algodón no se guarda en sacos pequeños. Se compacta en módulos enormes o se deposita en contenedores, porque el siguiente destino es una planta de procesamiento, no un mercado. Ese algodón viaja a una planta de desmotado, un lugar donde la fibra entra, y todo lo que no sirve tiene que salir. Aquí sucede una separación clave: la fibra por un lado, las semillas y residuos por otro. Los módulos se abren. El algodón pasa por limpiadores que sacuden, aspiran y filtran. Se eliminan hojas, polvo, fragmentos vegetales, cualquier impureza. Después entra a las desmotadoras, donde mecanismos de alta precisión agarran la fibra y expulsan las semillas. No es un proceso delicado, es un proceso industrial que necesita velocidad, pero también cuidado. Romper demasiada fibra significa hilo más débil. Hilo más débil significa tela menos resistente. Y tela menos resistente significa jeans que envejecen mal. La fibra limpia se prensa en fardos densos, amarrados y etiquetados. En una cadena de producción masiva, una etiqueta no es un detalle, es un rastro. Cada lote tiene origen, fecha, características y control. Porque si algo falla después, la industria debe poder rastrearlo hasta el principio. Esos fardos se van a la hilandería, donde el algodón deja de ser algodón y empieza a transformarse en algo controlable. En la hilandería, el algodón entra a máquinas que lo abren y lo mezclan. La industria rara vez usa un solo lote. Se mezclan fibras para estabilizar resultados. Así se evita que un día la tela salga más áspera y al siguiente más suave. Después el algodón pasa por un proceso que parece magia mecánica: el cardado. Cilindros con dientes metálicos peinan, alinean y limpian la fibra hasta convertirla en un velo continuo. Ese velo se condensa en una cinta, todavía frágil, pero ya ordenada. Después viene el estirado, donde varias cintas se combinan y pasan por rodillos a diferentes velocidades para igualar grosor. Aquí la obsesión es una sola: uniformidad. El hilo final debe mantener un diámetro estable a lo largo de kilómetros, porque en tejido industrial una variación mínima causa roturas, frenadas y pérdidas. Luego aparece el prehilado, donde la mecha recibe una ligera torsión para que no se rompa. Y después llega el hilado real, la etapa donde la fibra se convierte en hilo continuo. Dependiendo del tipo de denim y del objetivo de calidad o costo, se usa una tecnología u otra. La hilatura de anillos suele producir hilos muy resistentes y con textura clásica, mientras que la hilatura por rotor puede ser más rápida y eficiente para volumen. Pero sea cual sea el sistema, la lógica es la misma: estirar y torcer hasta obtener una hebra fuerte, continua y estable. La torsión es crucial. Un hilo con torsión correcta resiste fricción y tensión. Un hilo mal torcido se rompe, genera pelusa, crea defectos. Y un defecto en hilo se convierte en un defecto en tela. El hilo se enrolla en bobinas y se inspecciona. Se revisa grosor, resistencia, regularidad.
porque si el hilo falla, el telar se detiene. Y en una mega fábrica, un telar detenido no es un problema pequeño, es una sangría de dinero por minuto. Con bobinas aprobadas llega uno de los momentos más importantes del jean, el color, porque el denim no es denim sin índigo, y el índigo no se aplica como pintura, se construye por capas. En el teñido índigo industrial, los hilos de urdimbre se agrupan y pasan por una serie de baños. Entran, salen, y entre cada inmersión se exponen al aire. Esa exposición provoca oxidación, que es lo que fija el color. Lo sorprendente es que el índigo se queda principalmente en la superficie del hilo. El interior queda más claro. Ese detalle explica el fenómeno más famoso del jean: el desgaste con el tiempo. Los pliegues se aclaran, las zonas de fricción cambian de tono, aparecen contrastes. No es un accidente, es una consecuencia del método industrial. Después del teñido, el hilo se seca. Pero aún falta un paso casi invisible, que decide si el tejido será perfecto o una pesadilla de roturas: el encolado industrial, también llamado sizing. Aquí se aplica una mezcla a base de almidones y agentes protectores al hilo de urdimbre para endurecerlo temporalmente y protegerlo durante el tejido. En el telar, la urdimbre está bajo tensión constante, rozando guías y peines a altísima velocidad. Sin ese recubrimiento, el hilo se deshilacha, se rompe y la producción se frena. Con sizing, el telar puede trabajar como una máquina de precisión, sin interrupciones constantes. Y entonces llegamos a la sala de telares. Si hay una parte de la fábrica que suena a industria pura, es esta. El ruido es constante, repetitivo, hipnótico. Miles de hilos azules se alinean en paralelo y quedan tensos como cuerdas. Esa es la urdimbre. Luego entra la trama, que se mueve de un lado a otro, entrelazándose con la urdimbre. El denim clásico se teje en sarga, un patrón que crea la diagonal característica. Esa diagonal no es solo estética, le da resistencia y estructura, y hace que la tela caiga y se adapte al cuerpo con ese comportamiento tan típico del jean. En mega fábricas, el tejido está lleno de sensores. Se controla tensión, velocidad, alineación. Un fallo pequeño puede arruinar cientos de metros. Por eso hay sistemas que detectan roturas, defectos y variaciones, y detienen la máquina para evitar que el problema se multiplique. La tela se enrolla en rollos gigantes y pasa a inspección. Aquí hay inspectores humanos y también sistemas con luz y cámaras que detectan imperfecciones. Un hilo fuera de lugar, una mancha, una variación de color. En una cadena masiva, un defecto es peligroso porque se replica en miles de prendas si no se detecta a tiempo. Con la tela aprobada, entra a un proceso de acabado. Se remueve el sizing, se estabiliza la tela, se controla encogimiento. Esto es vital, porque una talla debe ser una promesa. Si un jean encoge de forma impredecible, se convierte en devoluciones, quejas y pérdida de confianza. Aquí también se decide si el denim tendrá elasticidad. Muchos jeans modernos incluyen fibras elásticas como elastano, integradas en el tejido. Esa elasticidad mejora comodidad, pero exige más control, porque puede generar deformaciones si no se estabiliza bien. Luego llega la fase donde el denim se convierte en prenda. Aquí ya no es solo tela, es ingeniería de diseño. Se crean patrones digitales, se hace escalado por tallas, se define el marker, el acomodo de piezas sobre la tela para desperdiciar lo mínimo posible. En producción industrial, ahorrar un pequeño porcentaje de tela es una fortuna, porque la tela es uno de los costos más grandes del jean. En la sala de extendido, máquinas desenrollan la tela sobre mesas largas, creando capas y capas. Todo debe quedar perfectamente alineado. Un sesgo mínimo puede provocar piezas torcidas y costuras mal centradas. Cuando hay suficientes capas, entra el corte automático. Cortadoras controladas por computadora recorren el patrón y atraviesan múltiples capas con precisión. Las piezas pequeñas se cortan con troqueles o sistemas especiales para repetición perfecta. Luego las piezas se agrupan en paquetes por talla y modelo, se etiquetan y se envían a confección. Aquí la confección sigue siendo una mezcla de máquina y mano humana, porque el denim es denso, se mueve, se comporta distinto según el lote. En producción masiva, la costura se organiza por estaciones. Cada operario hace una parte específica: bolsillos, cierres, costuras laterales, entrepierna, cintura.
Así se gana velocidad sin perder consistencia. Primero se forman componentes como bolsillos delanteros, con sus forros y refuerzos. Luego el bolsillo relojero, pequeño pero clásico. Los bolsillos traseros suelen llevar la firma visual de la marca. Costuras decorativas repetidas con precisión. Se utilizan guías, plantillas y máquinas rápidas para que ese diseño salga igual en cada unidad. Luego se arma la parte trasera del jean con el canesú, que define forma en la cadera. Se unen paneles, se forman piernas, se prepara el tiro. Después viene el cierre. Si es cremallera, se arma con una secuencia exacta para que quede alineado y resistente. Si es de botones, se refuerzan zonas de tensión. En esta etapa aparecen las costuras visibles, el top stitch, esas líneas dobles o triples que no están solo para estética, refuerzan y dan estructura. Las máquinas mantienen distancia y tensión exactas para que la costura no se arrugue ni se rompa. La entrepierna se cose reforzada porque es una zona de alta tensión. Los costados se cierran. El dobladillo se hace con máquinas que doblan y cosen con ritmo constante. Luego se coloca la cinturilla. Se ajusta, se cose, las trabillas se cortan, se doblan y se fijan. Y aquí entra una máquina clave, la bar tack. Esa puntada densa que refuerza puntos críticos como esquinas de bolsillos y bases de trabillas. Son esos pequeños detalles los que hacen que un jean dure años o se rompa en meses. Luego llegan los remaches y botones. Las prensas colocan remaches con presión uniforme para evitar deformaciones. Los botones se fijan con maquinaria que asegura resistencia. Las cremalleras se prueban. Se añaden etiquetas y parches traseros. Y en este punto, el jean está nuevo. Demasiado nuevo, rígido, perfecto. Pero el mercado moderno quiere personalidad, quiere textura, quiere historia visual. Y esa historia se fabrica. Antes de entrar en esa parte, si esto te está sorprendiendo y quieres más procesos industriales como este, suscríbete al canal Proceso Completo. Porque aquí no hablamos por encima. Aquí lo llevamos paso a paso, máquina por máquina, para que entiendas cómo se produce en masa lo que usas todos los días. Y ahora sí, volvamos al punto donde el jean cambia por completo, el acabado. El jean entra a lavandería industrial. Esta zona es otra fábrica dentro de la fábrica. Tambores gigantes giran con cargas enormes de prendas. Aquí se suaviza la tela, se remueve cualquier resto de tratamiento y se ajusta el look final. Dependiendo del estilo, se aplican lavados distintos. Un lavado básico suaviza sin cambiar tanto el tono. Un lavado con abrasión mecánica puede generar desgaste. Lavados con enzimas suavizan y crean aspecto usado. Procesos de decoloración controlada generan tonos más claros y cada operación se controla con tiempo, temperatura y concentración, porque pasarte significa arruinar el lote. Quedarte corto significa un look que no cumple la promesa de la marca. En industrias que buscan sostenibilidad, aparecen tecnologías que reducen agua y químicos. El ozono puede aclarar denim con menor consumo de agua. También el láser se vuelve protagonista. Con láser se crean bigotes, arrugas, zonas desgastadas, patrones de uso, incluso diseños. Las prendas se colocan sobre formas o maniquíes. Un sistema proyecta el patrón y el láser quita pigmento superficial con precisión. El resultado es un desgaste replicable, controlado, rápido y con menos dependencia de procesos agresivos. Aún así, muchos jeans pasan por acabado manual, lijado, cepillado, retoques en muslos, rodillas, bolsillos, porque la perfección industrial absoluta puede verse falsa. Un toque humano hace que el desgaste se vea más natural. Algunos modelos incluyen roturas intencionales, deshilachados, parches, efectos de arrastre. Todo esto se hace con guía y estándares, incluso cuando parece casual, porque en producción masiva hasta el caos está planificado. Luego las prendas se secan. Y aquí viene un punto crítico, la verificación dimensional. Después de lavado y acabado, se revisa si la talla quedó de dentro de tolerancia, si el encogimiento fue el esperado, si hay torsión en la pierna, si el color está dentro del rango. En control de calidad se inspeccionan costuras, remaches, botones, cierres, manchas y defectos. Algunas plantas usan detectores de metales para asegurar que no haya fragmentos de aguja, porque en costura industrial una aguja puede romperse y un fragmento no puede quedarse dentro de una prenda. Luego viene el planchado o prensado según el estándar de presentación.
Se colocan tags, códigos de barras, etiquetas de talla. Se dobla con método, porque el doblado también es ingeniería. Una unidad doblada diferente ocupa más espacio, se ve peor, complica empaque y distribución. Se empaca en bolsas o cajas según el canal de venta. Se agrupa por talla, por color, por modelo. Se forma inventario. Y en ese momento, el jean deja de ser una prenda en fabricación y se convierte en un producto listo para moverse por el mundo. En el área de logística, los paquetes se convierten en pallets. Los pallets se vuelven contenedores. Los contenedores viajan a centros de distribución. Y en un centro de distribución, alguien abre una caja y ve cientos de jeans idénticos, con la misma etiqueta, la misma talla, el mismo tono. Eso es lo que significa producción industrial en masa, repetición controlada. Pero hay algo que casi nadie considera y que define todo: la estabilidad. La calidad de un jean no es solo la tela ni el diseño. Es la suma de decisiones invisibles, la selección y mezcla de fibras en la hilandería,